Quiero decirle que al llegar al capítulo 1, versículo 19, en esta oportunidad del Evangelio de Juan, entramos a esa sección histórica del libro. Pues los versículos 1 al 18, como usted pudo ver en estos domingos que hemos estado compartiendo, son profundamente teológicos, ¿cierto? Del 1 al 18. Y presentan la naturaleza de Jesús predominantemente como Dios. Así Juan nos ha presentado esa naturaleza del Señor Jesucristo, y esa es una porción sin paralelos en las Sagradas Escrituras. Y lo es porque Juan tiene un propósito único y singular en su evangelio que es muy claro. Y como alguien dijo, pensamos que es más claro que el propósito que tiene Mateo, Marcos y Lucas, pues ellos están presentando a Jesús. Pero Juan no solo está presentando a Jesús, sino que él expresa su tema y su propósito al final de su libro, por lo que su propósito es polémico. ¿Por qué es polémico? Porque da evidencia para que usted crea. Y es evangelístico al decirle que al creer usted puede ser salvo y recibir vida eterna. Entonces todo lo que Juan dice está dirigido a creer que Jesús es el Cristo prometido, el ungido, el Rey prometido, el Hijo de Dios, de modo que su deidad, su humanidad y su ser, de modo que el Señor y Salvador son el enfoque de Juan. Por ello él no pasa mucho tiempo hablando del trasfondo histórico. Él no se concentra mucho en la narrativa como lo hace Mateo, Marcos y Lucas, quienes cuentan la misma historia. Y lo hacen porque Deuteronomio, por supuesto, dice que la verdad debe ser confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y entonces tenemos estos 3 testigos inspirados que nos cuentan la historia completa de nuestro Señor Jesús. Pero Juan aquí nos dice solo lo que es necesario para probar que Jesús es el Cristo y para que creyendo en su nombre pueda usted encontrar el único camino al cielo y a la vida eterna. Y la primera línea de testimonio de Juan es otro Juan, Juan el Bautista. Esa es la razón por la que el versículo 19 comienza diciendo, y aquí les pido el favor que lean conmigo Juan capítulo 1, 19 al 37 en esta mañana. Juan 1, 19 al 37, la porción que hemos tomado para el día de hoy. Y allí dice: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua,
Aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, les dijo, He aquí el Cordero de Dios. Lo oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Amén. Así que, hermanos, este es el primer testimonio sobre Jesús. Y ese es el título, ¿verdad? El testimonio sobre Jesús. Este es el primer testimonio sobre Jesús que vemos en ese contexto de cuando Juan el Bautista proclama su misión o cuando Juan el Bautista da testimonio de Jesús, de manera que nuestro tema para esta mañana es mensajes específicos en el testimonio de Jesús. Mensajes específicos en el testimonio de Jesús, con el que nos proponemos que usted y que toda persona decida tomar la decisión de venir a Jesucristo y responder ante Él con fe y arrepentimiento. Entonces, es el primer testimonio que Juan el Apóstol registra acerca de la deidad de Jesucristo y es el testimonio de Juan el Bautista, que es el último profeta del Antiguo Testamento, pero el primer predicador del Nuevo Testamento. Ahora, recuerde que Jesús dijo que Juan el Bautista fue el hombre más grande que jamás ha vivido hasta su época. Y esa es una declaración asombrosa. Es asombrosa, hermanos, porque cuando uno piensa acerca de todas las personas grandes personas que vivieron remontándonos a esa época, vemos que el mundo antiguo había visto muchos grandes hombres. El mundo antiguo había conocido temidos líderes de guerra como Alejandro Magno. El mundo había conocido legisladores como Hammurabi. El mundo antiguo había conocido pensadores profundos como Sócrates. Había conocido gobernantes poderosos como Augusto César. El mundo antiguo había conocido hombres sabios como Salomón y líderes religiosos nobles como Abraham, Moisés, David, y como los jueces y los profetas de Israel. Pero el más grande de todos ellos era el candidato más improbable para ese honor según las normas humanas. Pues Juan el Bautista no fue un gran líder. Juan el Bautista no vivió en los salones de la influencia. Juan el Bautista no tuvo presencia social. Juan el Bautista no peleó ninguna batalla. Juan el Bautista no estableció ninguna institución hasta donde sabemos. Él no tuvo educación formal, él no dejó nada hablando de instituciones o movimientos, ¿verdad? Sino que él vivió totalmente alejado de la sociedad. Él no tenía riquezas. Él vivió como una persona pobre del campo, vivió como nómada y él vivió los primeros 30 años de su vida en la oscuridad del desierto de Judea. Y su historia es contada en Lucas 1. Y es importante que usted la conozca, por supuesto. Entonces, ¿por qué es tan importante que Juan el Apóstol tome a Juan el Bautista como su testigo inicial? Bueno, la respuesta a esa pregunta es múltiple. Número uno, porque Juan fue un profeta. De hecho, Israel no había visto un profeta en 400 años y todo el mundo entendía que Juan era un profeta. Eso es lo que dice Mateo 14:5 y eso se repite en Mateo 21:26. Entonces, en primer lugar, se entiende que si usted va a tener un testimonio humano acerca del Mesías, tiene que venir de la fuente más creíble, más fidedigna. Y el predicador más creíble, más fidedigno y el testigo más confiable de la persona de Cristo sería el que fue llamado por Dios para ser un profeta que habló la palabra de Dios, y ese es Juan el Bautista. Además, Juan el Bautista no tuvo un origen ordinario, no.
Él vino de una familia sacerdotal, lo cual le dio una credibilidad adicional porque los sacerdotes eran reverenciados, honrados y respetados. Y podemos añadir otro componente que fortalece esta credibilidad del Bautista, pues su nacimiento fue extraordinario. Podría decir que fue milagroso, ¿cierto? Porque sus padres eran estériles, nunca habían podido tener hijos, y su madre Elizabeth da a luz en su edad avanzada a este hijo. Más allá de eso, un ángel del cielo vino y le declaró a Zacarías, su padre, que tendría un hijo y que este hijo sería el precursor del Mesías y que sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Otro componente que hace que Juan sea único es que él vivió totalmente aislado del sistema religioso de Israel, por lo que no es solo un extraño para el sistema apóstata del judaísmo, sino que él es antiapóstata. Él está en contra de ese sistema judaico. Es decir, él no solo está separado de ellos, sino que él habla de manera profética en contra de ellos y les advierte del juicio que van a enfrentar. Y este es el hombre que Juan el apóstol toma como su testigo inicial. Y aunque la historia del Bautista es muy importante y muy rica, a Juan el apóstol no le interesa, porque su interés no está en esa historia. El interés de Juan el apóstol está en la evidencia, está en un testimonio, porque el interés de Juan es dar testimonio de la deidad del Señor Jesucristo. Entonces a Juan apóstol no le importa dónde vivía el Bautista, no le importa cómo se vistió ni lo que comió. Realmente no le importa la historia de este hombre, por muy maravillosa y asombrosa que fue, porque lo que realmente importa aquí es lo que él dijo, ¿cierto? Ahora, durante 30 años de su vida, Juan el Bautista no dijo nada. No dijo nada. Y recuerde, Juan el Bautista probablemente era primo de Jesús, debido a que las madres María Elizabeth eran parientas. Además, Juan el Bautista nació 6 meses antes de Jesús. De modo que en los mismos 30 años que Juan estaba esperando comenzar su ministerio, Jesús estaba esperando comenzar el suyo. Y debido al ministerio de presentar al Mesías venidero, Juan desaparece de manera total. Podríamos decir que desapareció después de su circuncisión. Y no volvió a ser visto durante 30 años siendo un nómada en el desierto. No obstante, después de que esos años habían pasado, Lucas en el capítulo 3 nos da un punto en el tiempo, el año 15 del reinado de Tiberio César. Y eso coloca al Bautista más o menos en el año 26 o 27 después de Cristo. Así que ya en las profundidades de la vida de sus 30 años, ¿no?, de edad, vino la palabra del Señor a él, al Bautista, y Dios finalmente le habló y lo comisionó. Marcos 1:4 dice de Juan que de pronto apareció ahí en el distrito predicando. O sea que él simplemente salió de la nada, lo cual quiere decir que él no había estado predicando antes de eso. Y en Mateo 3:5 dice que Jerusalén y Judea y todas las demás gentes de todos lados vinieron a oír a Juan. Entonces él era muy asombroso, muy poderoso, era único y muy eficaz como predicador. De ahí que en los evangelios sinópticos usted encuentra todas esas cosas acerca de él. De manera que él fue un hombre valiente, osado, poderoso, que confrontaba a la gente, que prácticamente él estuvo en línea con todos los profetas del pasado. Entonces el Bautista fue un predicador popular, no solo por el poder de su predicación, sino porque él estaba diciendo, el Mesías viene, el Mesías viene. Y ese era el mensaje que la gente quería escuchar. Lo era porque estaban cansados de los siglos que habían pasado, llenos de recordatorios acerca de profecías bíblicas sobre la venida del Mesías que no se cumplían. Y ciertamente también estaban cansados de la presencia y la ocupación romana. Y entonces Juan fue muy popular porque la gente quería el mensaje que él estaba dando, y eso fue lo que bajó el tono, en algún sentido, de su mensaje fuerte de arrepentimiento, porque el arrepentimiento estaba conectado a la venida del Mesías. De ahí que Juan tuvo un impacto asombroso.
Por tanto, él es el primero que da testimonio y es un testigo formidable que da testimonio de la deidad de Jesús, de manera que este es un profeta real, un profeta verdadero, y nos está diciendo a todos que nos arrepintamos, que preparemos nuestras vidas y que las limpiemos para su llegada. Pero le pregunto, ¿qué hay acerca de la naturaleza de este hombre? Bueno, creo que su naturaleza es revelada aquí de una manera muy clara. Juan el Bautista es humilde porque él no buscó honores, él no buscó dinero, no buscó paga, no buscó reconocimientos ni títulos. Él no tiene títulos, él no tiene palabras de adulación, él no buscó discípulos porque él siempre buscó que siguieran a Jesús. Entonces el Bautista no quería nada. Más bien él dijo, yo soy solo una voz, eso es todo lo que soy, una voz que clama en el desierto. De manera que Juan el Bautista tan solo era una voz que estaba ahí. Y esto de hecho es el concepto correcto del predicador, ¿verdad? Todo predicador es tan solo una voz que habla y da a conocer al Señor Jesucristo. Pero aquí, en esta sección de apertura, no solo vemos la identidad de ese predicador fiel, sino que también vemos la identidad de un pueblo infiel. Aquí usted conoce al pueblo que rechazó al Señor, al pueblo que no estaba interesado en Cristo. Y es una delegación que es identificada en el Evangelio de Juan como los judíos. Un término que nunca, en el Evangelio de Juan, ¿no?, nunca es usado aquí de manera étnica, nunca es usado racialmente, ya que siempre es usado unas 70 veces para identificar a los enemigos de Jesús. Porque ese es el término que escogió Juan el apóstol. Es el término que Juan usa para el establecimiento religioso, para la élite religiosa de los sumos sacerdotes, hasta los fariseos, los saduceos, los sacerdotes comunes y el resto de la gente que eran los líderes apropiadamente constituidos del judaísmo apóstata, que resintieron, que odiaron a Cristo y que en últimas fueron los responsables por entregarlo a los romanos para ser ejecutado. Entonces usted conoce exactamente el principio del relato histórico del Evangelio de Juan al pueblo infiel y los va a ver a lo largo de todo este Evangelio. Ahora, para tener este testimonio en los versículos 19 al 37 que leímos, Juan el apóstol se concentra en 3 días. Hermanos, si lo vio, ahí hay 3 días. 3 días del ministerio de Juan el Bautista, pues aunque él ministró durante meses y meses, hay aquí una especie de ápice de 3 días que es importante, porque es en uno de esos días, exactamente en el día 2, que Jesús de hecho se aparece, ¿cierto? Y entonces Juan el apóstol nos da un retrato y dentro de ese retrato nos presenta el ministerio de Juan el Bautista, nos presenta el testimonio específico de Juan el Bautista, por lo que hay 3 puntos aquí, pues el Bautista tiene 3 mensajes que dar. Él da uno en el día 1, otro en el día 2 y otro en el día 3. Son secuenciales y son testimonios que realmente son permanentes en su validez. Y ese sería el testimonio y mensaje que cualquier predicador daría acerca de Jesús. Porque esa es la naturaleza del ministerio o del testimonio de Juan el Bautista. Entonces, eso nos da el panorama. 3 días, 3 mensajes. Y lo que es interesante es que los 3 mensajes son dados a 3 grupos. En el día 1 es una delegación hostil que fue enviada por el Sanedrín, el concilio religioso que lideraba a los judíos. En el día 2 es la multitud de gente que está ahí, ¿verdad? La mayoría. Y en el día 3 son algunos de los propios discípulos del Bautista. Entonces, 3 días, 3 mensajes a 3 grupos diferentes. Aquí encontramos realmente el único lugar en los 4 evangelios, en donde usted tiene específicamente una mirada a la cúspide del testimonio de Juan el Bautista. De modo que este es un vistazo maravilloso de esos 3 días más importantes en el ministerio del hombre más grande que jamás ha vivido hasta ese entonces. Ahora, entonces vamos a explicar cómo se desarrolló el testimonio de Juan. Y para eso le voy a mostrar esos 3 mensajes específicos en este testimonio de Juan el Bautista sobre Jesús. Y el primer mensaje específico que Juan el Bautista da es que
El Mesías vino y está aquí. Verso 19 al 28. El Mesías vino y está aquí. Ese es el mensaje en el día 1. Él está aquí y es presentado a la delegación judía que había venido de Jerusalén para confrontar a Juan y hacerle las preguntas que los líderes religiosos querían que fueran respondidas. De manera que aquí está el establecimiento religioso hostil, que son los enemigos de la verdad, los enemigos de la justicia, los enemigos de la piedad, los enemigos del arrepentimiento, son los enemigos de Juan y después serán los enemigos de Jesús. Sin embargo, estos no son los religiosos más poderosos los que vinieron aquí, no son los teólogos elevados, ni son la gente que tiene todo el dinero y todo el poder, pero son enviados por la gente que tiene el más alto poder, es decir, son enviados por el concilio judío, por el Sanedrín, lo que indica que esta delegación estaba conformada por saduceos y fariseos comunes. Y vienen a Juan y le hacen una serie de preguntas acerca de quién es. Le preguntan, ¿tú quién eres? Y lo que se implica en esa pregunta es si él era el Mesías. ¿Y cómo sabemos que eso lo implica? Bueno, porque su respuesta en el verso 20 lo indica cuando dijo, yo no soy el Cristo. Después le preguntan si él es Elías. ¿Y por qué le hacen esa pregunta? La hacen porque Malaquías 4:5 termina el Antiguo Testamento diciendo eso. Promete que antes de la venida del Mesías en juicio, Elías vendrá. Y su respuesta es la misma, yo no soy Elías. Ahora, eso entonces nos lleva a otra pregunta importante. ¿Por qué? Porque en Mateo 17, el Señor Jesús declara que Juan el Bautista es Elías. Entonces la gente aquí está considerando por qué Juan dice que no es Elías y Jesús dice que es Elías. Así que, ¿cómo reconciliamos esas dos declaraciones? Bueno, es muy simple y usted debe entenderlo de esta manera. En Lucas 1:17, el ángel le dijo a Zacarías, ¿verdad?, que su hijo vendría en el espíritu y poder de Elías. Eso significa que Juan el Bautista vendría con el mismo denuedo y el mismo poder en la predicación y el mismo llamado al arrepentimiento que Elías tuvo. De esto entendemos que habrán dos venidas de Elías. En la primera venida de Cristo habrá uno en el espíritu y poder de Elías. En la segunda venida de Cristo será Elías mismo el que va a venir. En otras palabras, previo a la venida de Cristo en juicio, vendrá Elías, pero previo a la venida de Cristo para ofrecerse a sí mismo como sacrificio por el pecado, está Juan el Bautista que viene en el poder y en el espíritu de Elías. Y creo que esto es presentado de manera clara si usted lee Mateo 16, 13 al 16. Solo tome nota. Mateo 16, 13 al 16 y lo compara con Mateo 17, 9 al 13. Ahí usted entiende todo este panorama. Luego le hacen otra pregunta y le dicen, ¿eres tú el profeta? ¿Qué es eso? Bueno, eso tiene que ver con Deuteronomio 18, en donde Moisés habló de un profeta que vendría y hablaría la palabra del Señor. Y los judíos sabían, hermanos, que estaba hablando del Mesías. Ellos dieron por sentado que estaba hablando acerca del Mesías. Y si usted lee el sermón de Pedro en Hechos 3, 22 y 23, él dice que el pasaje de Deuteronomio se está refiriendo al Mesías. Y si lee el sermón también de Esteban, en Hechos 7:37, él también dice que Deuteronomio 18 se está refiriendo al Mesías. Entonces, ese era el entendimiento judío común. Pero lo que realmente se encuentra detrás de todas estas preguntas que le estaban haciendo a Juan el Bautista era, ¿por qué cree usted que tiene la autoridad para bautizar a estas personas? ¿Con qué autoridad usted está bautizando a estas personas? Eso es lo que está detrás de todo. Como ve, el problema que tienen estos hombres está relacionado con el poder y la autoridad. Por eso ellos eran totalmente hostiles a Jesús, porque Jesús siempre asumió autoridad en lo que él dijo y en lo que él hizo. Él asumió la autoridad de interpretar la palabra de Dios y declarar en nombre de Dios lo que Dios diría. Entonces, el meollo de su problema tenía que ver con la autoridad, porque Jesús fue una amenaza inmensa en contra de su autoridad religiosa, y Juan el Bautista fue igual. El pueblo acudía a Juan por decenas de miles, hermano.
para ser bautizados. Y él asume la autoridad de ser el que hace esto. Y él de hecho llega al punto de decir que él estaba haciendo eso por autoridad divina. Luego le dicen, tenemos que dar un reporte al Sanedrín. ¿Qué dices de ti mismo? Y él finalmente dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Como puede ver, Juan es muy humilde y él solo quiere apuntar a Cristo. Y él toma eso de Isaías 43, ¿verdad? Para decir que él es el cumplimiento de esa profecía. La profecía de que antes del Mesías vendría una voz clamando en el desierto. No en el desierto de Judea en particular, no, hermanos, sino en el desierto de Israel en el sentido espiritual. Porque le digo que Israel era en realidad un desierto espiritual de corazones estériles. Por eso Juan no vino acá, usted no puede ver ni encontrará, ¿cierto? Juan no vino con una máquina, ¿no? No vino con un bulldozer para hacer todo ese trabajo de aplanar y mover la suciedad que había en Israel, sino que Juan apareció para decirle al pueblo que hicieran una carretera en su corazón para que el camino para nuestro Mesías estuviera limpio. Entonces Juan dice, mi trabajo es ser una voz que clama a ustedes para que se preparen para recibir al Mesías, pues el Mesías está aquí y deben venir a él. Y como él es un verdadero predicador, hermano, como él es un verdadero maestro y un verdadero creyente, él simplemente es una voz para apuntar a Jesucristo y para decirle al pueblo que quiten los obstáculos, que enderecen lo que está torcido, que levanten lo que está hundido y que bajen lo que está elevado, que limpien los lugares de su vida que están llenos de basura, todo en preparación para el que está por venir. Y es aquí cuando llegan a lo que motivó todo esto. Y Juan les dice que ellos, los judíos, están haciendo de todo eso que él está llevando a cabo algo demasiado grande. Le están dando como mucha importancia a lo que él está haciendo. Juan les quiere decir eso. En otras palabras, él les dice, ¿por qué se enfocan en mí? ¿Por qué están tan preocupados por mí? Yo solo bautizo en agua. ¿Y eso es simplemente un símbolo externo? Pero hay alguien aquí a quien ustedes deben ver, quien ya está aquí entre ustedes. Él va a bautizar con el Espíritu Santo. Entonces necesitan estar mucho más preocupados por él que por lo que yo hago. Pues él trae el bautismo real. Él trae la purificación real. Él trae la regeneración. Y esa es solo la obra del Mesías. Entonces Juan hace lo que él siempre hizo. Él vuelve la atención de toda persona hacia Cristo. Y ahí ustedes tienen su primer mensaje en el verso 26 cuando dice, en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Ese es su primer mensaje. Ustedes a mí me conocen, dice Juan, pero aquí ya hay uno que ustedes no conocen y a él es al que necesitan conocer. El Mesías está presente, está aquí. Y Juan no quiere decir que está parado ahí junto a él en el agua en ese momento, ese día. Él quiere decir que está en la tierra, que él ya llegó. Pues en el momento en el que él dice esto, Jesús está caminando hacia donde está Juan el Bautista, pero solo va a llegar al otro día. Así el Mesías ha sido identificado y está presente. Y este es el primer gran mensaje que Juan da. Y ahí es donde comienza toda predicación del Evangelio, ¿no es cierto? Jesús está aquí, Jesús vino, Jesús ha venido. Por tanto, no necesitan estarme viendo a mí, no necesitan estar preocupados por mí. Yo tan solo soy una voz, yo solo soy un esclavo, un siervo. Ustedes necesitan estarlo viendo a él. No se concentre tanto en el pastor. Ve a Jesucristo. Ustedes a mí me conocen, pueden verme, pero no le conocen a él y eso es lo que aquí importa. Como dijo alguien, así que superen esto del predicador, hermanos. No se enreden con esto del predicador y concéntrense en aquel de quien habla el predicador. Entonces el primer día tenemos el primer testimonio de Juan para este grupo del Sanedrín y él dice, él está aquí
Él está aquí. Y lo que ese mensaje hace es dejar sin excusa alguna a todos estos judíos y a todas las personas que incluso hoy no creen, pues el mensaje de hoy es el mismo. Él está aquí. Él vino, Jesús vino. Y si usted cree que Jesús es Dios que vino a la tierra en carne humana, si usted cree que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías prometido, y si usted cree en su muerte sustitutiva en la cruz en su lugar, usted viene a Él en arrepentimiento genuino y viene en fe salvadora. Usted es perdonado, es hecho un hijo de Dios y tendrá la vida eterna. El segundo mensaje específico que Juan el Bautista da es que el Mesías vino. Vean quién es Él. Versos 29 al 34. El Mesías vino. Vean quién es Él. Entonces el versículo 29 nos lleva al día 2, al siguiente día. Así que aquí estamos en el día 2 y este es el grupo 2, donde está toda la gente ahí congregada, reunida, y el mensaje es, véanlo, véanlo. El mensaje 1 es que el Mesías está aquí. El mensaje 2 es véanlo. Vean quién es Él. Vean la revelación de quién es Él. Y Juan lo identifica diciendo que Él es el Cordero de Dios. Así que el día 1, en cierta manera, fue para una delegación privada. El día 2 es la proclamación pública. Y esto es algo conmovedor. Es como un shock, porque Él ve a Jesús que viene a Él. Y como lo conoce, obviamente, él declara que es el Cordero de Dios. Y la frase aquí es una exclamación para decir, véanlo, recíbanlo, acepten la realidad de quién es Él. El Mesías está aquí y este Mesías es Jesús, el Cordero de Dios. Hermanos, pero le voy a decir algo. Eso no era lo que ellos esperaban oír, ¿cierto? Pues, ¿por qué el Mesías sería un Cordero? Ya que en el mejor de los casos un cordero es impotente, un cordero es débil, es inútil, es torpe, es dependiente e inclusive es sucio. Entonces ellos habrían esperado que Juan dijera, he aquí su rey, he aquí el triunfal, he aquí el majestuoso, el exaltado, he aquí el gobernante, he aquí el ungido. Sin embargo, Juan dice, he aquí el Cordero de Dios. Y en el mejor de los casos, como dije, un cordero está muerto. Porque los corderos eran ¿qué? Sacrificados todo el tiempo. A lo largo de los siglos de Israel ellos supieron y conocieron acerca de lo que era un cordero sacrificial. De ahí que los corderos eran matados como ofrendas por el pecado todo el tiempo, día tras día, año tras año, siglo tras siglo. Y también conocían Isaías 53, que dice que él fue guiado como cordero al matadero. Ellos conocían todo eso, pero no sabían cómo encajaba, ¿verdad? Porque nunca se habían visto a sí mismos como un pueblo que necesitaba un sacrificio. De manera que ellos no estaban buscando un salvador, ellos no estaban buscando un cordero, no estaban buscando un sacrificio, no estaban buscando a alguien que quitara la ira de Dios. Ellos estaban buscando un rey porque pensaban que estaban bien. Ellos tan solo estaban haciendo un compromiso modesto y superficial con el arrepentimiento por causa del Bautista y por causa de estar listos para el Mesías. Pero no había un sentido en el que realmente estuvieran buscando un salvador de sus pecados. Y esto se parece, mis hermanos, por supuesto, a la gente de hoy, a los muchos que vienen a las iglesias. Aquí no hay ninguno, ¿verdad? En el día de hoy, que saben algo de Jesús o entienden algo acerca de la cruz, pero no están buscando a Jesús como el Salvador de sus vidas, porque no creen que son pecadores necesitados, sino que creen estar bien con la vida que llevan. Volviendo al texto, ellos dieron por sentado, hermanos, los judíos, que la combinación de su justicia personal y su obediencia al ofrecer un animal, ellos pensaron que eso era suficiente para su salvación. Pero esos animales no podían quitar el pecado, ¿verdad? Solo podían apuntar al sacrificio que quitaría el pecado, que todavía no había venido sino
está Cristo, y debido a que no reconocieron su pecaminosidad, que no reconocieron que estaban bajo juicio y bajo ira y que necesitaban un sacrificio, que su Mesías debía hacer ese sacrificio, entonces no tenían el concepto de que el Mesías sería un cordero. De manera que Juan dice en pocas palabras, aquí está el cordero que Dios ha escogido para que sea su sacrificio. Él finalmente ha venido a lidiar con el pecado, para ser herido por nuestras transgresiones. Él vino para convertirse en pecado. Aquel que no conoció pecado vino a hacerse pecado por nosotros. Él se ofreció como un sacrificio en la cruz. Él llevó nuestros pecados en su propio cuerpo. De modo que aquí están todas esas explicaciones del Nuevo Testamento. Pero los judíos, hermanos, querían un profeta, ¿cierto? Los judíos querían un rey y recibieron un cordero. Querían un líder, querían un monarca y recibieron un sustituto. Querían un Mesías exaltado y recibieron un sacrificio humillado. Querían a uno que pudiera matar a todos sus enemigos. Sin embargo, recibieron a aquel a quien sus enemigos mataron. Pero, como nosotros sabemos, ellos nunca podrían haber tenido un rey hasta que hubieran tenido un cordero. Y esas son las dos venidas de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nunca vendría en gloria a reinar hasta que hubiera venido en humillación para morir. Por eso dijo Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo que eso significa es que para el mundo entero solo hay uno que puede quitar el pecado. Y es este que va a morir como el Cordero sacrificial que Dios acepta. Y Juan entonces añade lo que dijo allá atrás en los versos 15 y 27. Él dice, miren, quiten la atención de mí. Él vino después de mí en términos de principio de ministerio. Él nació después de mí, pero Él existió antes de mí. Así que quiten sus ojos de mí, póngalos en este eterno. Pongan sus ojos en Él que es exaltado, quien es de mayor rango que yo, al que ustedes no conocen. Juan está tratando de decir, Él es el Hijo de Dios, Él es Dios en carne humana, Él es el Mesías. No obstante, Juan dice, y yo no le conocía, ¿cierto? Pero hermanos, no era que Juan no sabía quién era, sino que él simplemente está diciendo ahí que el Señor no tenía algún tipo de aro, ¿cierto? Sobre su cabeza, algún tipo de señal para reconocerlo entre las miles de personas que venían, sino que fue hasta que Dios el Padre le dijo, es aquel sobre quien desciende el Espíritu Santo como paloma. Ahora, eso no quiere decir que el Espíritu Santo es una paloma. Por favor, supere eso, ¿cierto? Lo de la paloma. Hay muchos que se enredan ahí. El Espíritu Santo no es una paloma. Nunca fue una paloma. Eso quiere decir que Él descendió de la manera en que una paloma lo hace, como desciende y aterriza. Pero el Espíritu Santo podía haberse manifestado en luz o en fuego, ¿verdad? Y dice Juan, en ese punto, yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, en este segundo día, su mensaje número 2 fue decirle a la multitud, véanlo, vean quién es Él, vean al Cordero de Dios que es el Hijo de Dios. Ese es el testimonio de Juan. Juan ha oído la voz del cielo del Padre. Él ha visto al Espíritu Santo descender sobre Jesús y ahora ha dado testimonio. Entonces, tenemos aquí a la voz del más alto calibre, la de mayor credibilidad, la más fidedigna en Israel, afirmando que Jesús es el Cordero de Dios, el Hijo de Dios. El tercer mensaje específico que Juan el Bautista nos da es que el Mesías vino y deben seguirlo. Versos 35 al 37. Claro, ¿verdad? Los mensajes específicos de Juan. Aquí el versículo 35 nos lleva al día 3, en donde podemos imaginarnos a Juan con la boca abierta. Usted lee ahí, usted se imagina a Juan con la boca abierta y simplemente asombrado con aquel en cuya presencia él camina. De manera que cuando los dos discípulos lo oyeron decir, he aquí al Cordero de Dios, ellos inmediatamente siguieron a Jesús. Entonces este es el día 3 y el grupo 3. ¿Quiénes son?
Son dos discípulos de Juan. Pues él era un maestro y tenía seguidores. Y aquí hay dos de ellos. Por cierto, sabemos quiénes son ellos. De acuerdo con el versículo 40, uno de ellos es Andrés. Él fue uno de los dos que oyó a Juan y siguió a Jesús. ¿Quién era el otro? Bueno, el escritor del Evangelio de Juan siempre se rehúsa a nombrar a uno de ellos. ¿Quién es? Bueno, es el mismo Juan el apóstol. Entonces Andrés y Juan comienzan como seguidores de Juan el Bautista preparándose para el Mesías. Y Juan, quien no quería discípulos, el siguiente día está con ellos de pie y vio a Jesús conforme caminaba por ahí y les dice a estos dos discípulos, miren, ¿qué están haciendo aquí conmigo? ¿Qué están haciendo aquí? Eso es lo que Juan está queriendo decir. Él está diciendo, ¿por qué están aquí parados conmigo? Síganlo a él. Síganlo a él. Y los dos discípulos lo oyeron hablar, siguieron a Jesús. Pero el versículo 38 dice algo asombroso. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? ¿Qué es lo que quieren ustedes? Tremendo, ¿no? Y ellos dijeron, Rabí, ¿dónde moras? Y esto, hermanos, es algo importante. Esa respuesta de ellos no es un interés superficial. La respuesta de ellos no es un interés a corto plazo, sino que ellos están tratando de decir a donde quiera que tú vayas y donde tú te quedes, ahí es donde nosotros nos vamos a quedar. Eso es lo que están diciendo estos discípulos. Así que Juan había cumplido con su trabajo, hermanos, ¿no es cierto? Juan el Bautista proclama de Jesús el Mesías, que Él está aquí, que Él es el Cordero de Dios, que Él es el Hijo de Dios. Síganlo y quédense con Él. Y ese es el ministerio del Evangelio puro y bendito, modelado por este hombre humilde, abnegado, manso, uno de los hombres más destacados en todas las Escrituras, Juan el Bautista. Y él dice, el Mesías, sí, está aquí, véanlo, Él es el Cordero de Dios y el Hijo de Dios, síganlo permanentemente. Y esa es la esencia de la fe salvadora. La fe que hoy lo identifica a usted, porque usted entiende que Él vino, usted entiende que Él es, usted entiende quién es, y entonces usted se compromete y entrega su vida a seguirle. Eso es lo que significa ser un cristiano, si no lo sabía. Ahora, amados, hay una pregunta muy impactante, voy a concluir. Hay una pregunta muy impactante que encontramos ¿dónde? En Mateo 27, 22. Pase allá. Mateo 27, 22 nos da una pregunta que dice, Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? ¿Qué voy a hacer con Jesús llamado el Cristo? Por eso creo, hermanos, que frente a este testimonio asombroso de Juan el Bautista sobre Jesús, esta es la pregunta que toda alma debe responder. Y a la luz de esta pregunta me gustaría presentarle otra, y es esta. ¿Por qué es que toda persona debe responder a esa pregunta? ¿Qué hay acerca de Jesucristo? ¿Qué demanda? ¿Por qué Él demanda una respuesta de todo corazón? ¿Por qué es que toda persona debe enfrentar a Jesucristo? ¿Por qué debe tomar alguna decisión? Y la respuesta a eso es que se debe a quién es Jesucristo. Es debido a lo que Él dijo y a lo que Él hizo. Es debido a la persona y obra de Cristo que esta pregunta es inescapable para todo corazón, para toda persona. ¿Qué haré entonces con Jesús, quien es llamado el Cristo? Bueno, las Escrituras proclaman que Jesús es Dios. Las Escrituras proclaman que Jesús es uno con Dios Padre. Las Escrituras proclaman que Jesús es omnipresente. Las Escrituras además proclaman que Jesús es incambiable y eterno.
Las escrituras proclaman que Jesús es el creador del mundo. Las escrituras también proclaman que Jesús puede perdonar pecados. Las escrituras proclaman que Él debe ser adorado como Dios. Entonces, como puede ver, las escrituras de manera clara indican que esas son tan solo muestras de que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es plenamente Dios, totalmente Dios. Y como Dios, Él demanda una responsabilidad inmensa de que el hombre responda a Él. Ahora, estas cosas no nos dicen solamente que Él es Dios o que Él sea menos que el hombre. Él es Dios, hombre perfecto, pues en las escrituras usted descubre que Él fue totalmente humano. ¿Cómo lo sabemos? Porque Él nació, Él tuvo sangre y carne, Él fue circuncidado, Él creció, Él tuvo un nombre humano. Además, Él tuvo hambre, Él lloró, Él tuvo sed, Él durmió, Él se cansó, Él sufrió, Él fue tentado, Él fue herido, Él fue crucificado, Él murió y Él fue sepultado. Y todas estas cosas son indicaciones de su naturaleza humana. Así que este Jesús es el Dios hombre y nadie como Él existe jamás. Por tanto, Él hace demandas tremendas de nuestras vidas debido a la identidad única de quién es Él. Y tenemos que enfrentar eso. Además, el Antiguo Testamento claramente indica que Él es el Salvador prometido, que Él ha venido al mundo no solo para mostrarnos cómo es Dios, sino para llevarnos a Dios en un acto de redención. Y los profetas, todos ellos bosquejaron los detalles de la vida de Jesús con una precisión sorprendente. Como puede ver, tenemos que enfrentarnos con alguien que es un tema muy dominante en las Escrituras y quien no es ningún otro que el Dios hombre mismo. Pues si usted estudia su vida, descubre su perfección absoluta. Descubre, por ejemplo, que Él fue santo, que Él estuvo libre de contaminación, que Él amó la justicia y odió el pecado. Usted descubre que Él tuvo victoria sobre la tentación, que Él reprendió a los pecadores, que Él juzgará a los incrédulos. También aprendemos a partir de las Escrituras, conforme vemos su vida, que Él era amoroso, que Él amó al Padre y lo hizo de manera obediente e hizo su voluntad. Él amó a las personas, Él amó a los perdidos, a los impíos, a los pecadores, y Él amó a los suyos. Él amó a la iglesia, Él amó a los niños, Él mostró su amor al volverse pobre, al entregar su vida, al perdonar el pecado, al buscar a los perdidos. Él mostró su amor al sanar, al proveer para las necesidades, al comprender, al fortalecer a su pueblo, al mostrar compasión a aquellos que no tenían pastor, a aquellos que estaban perdidos, a aquellos que estaban hambrientos, que estaban enfermos, ciegos, demonizados, tristes y arrepentidos. Inclusive mostró compasión a los muertos. Y Él oró. Él fue manso, humilde, justo, bueno, fiel, veraz, y se negó a sí mismo. Y en todo sentido fue el Cordero perfecto, sin manchas de Dios, que vino por los pecados del mundo. Entonces, es de esta persona de quien todo ser humano debe preguntarse: ¿qué haré con Jesús, quien es llamado el Cristo? Debe hacerlo porque la respuesta a esa pregunta determina el destino eterno de cada persona, ya que Jesucristo vino al mundo para redimir al mundo del pecado, vino para traer salvación, para quitar las transgresiones, para destruir a Satanás, para establecer un reino eterno de paz y de gloria para aquellos que lo aman y creen en Él. Y fue esencial que al hacer esto, Él muriera por el pecado y resucitara para que nosotros podamos vivir para siempre. De modo que el destino de todo ser humano depende de lo que la persona haga con Jesucristo. Entonces, permítame terminar al decirle esto.
Jesús en ese tiempo fue juzgado injustamente porque era necesario para nuestra salvación. Pero hoy, ante esa verdad y la realidad del pecado humano, todas las personas serán juzgadas de acuerdo a lo que hagan con Jesucristo, pues su decisión determinará su destino eterno. Así que, ¿cuáles son sus opciones? ¿Cuáles son las opciones que usted tiene? Bueno, escuche, los judíos religiosos lo odiaron. Esa es una opción. La multitud incrédula e indecisa lo rechazó, algo impensable y torpe. Esa es otra opción. Otros, guiados por sus sentimientos, fueron indiferentes, no pensaron y fueron débiles. Esa es una opción más. Entonces, de nuevo le pregunto, ¿qué va a hacer usted con Jesucristo? Esa es la pregunta. ¿Lo va a odiar? ¿Lo va a rechazar? ¿Va a ser indiferente a él porque todo el mundo a su alrededor lo hace? ¿O quizás usted simplemente se va a reír ante todo esto? ¿O va a decir, no me interesa y no quiero tener nada que ver con esto? Como dicen muchos, ¿verdad? Si es así, le reitero que eso fue lo mismo que hizo Pilato ante Jesús. Y lamentablemente lo que este hombre hizo fue escoger el presente en su vida y sacrificar la eternidad, pues se deshizo de Jesús y lo hizo a un lado. Por ello, hoy está en el infierno eterno, pagando por su pecado. Y ciertamente usted tomará una decisión y va a ser una de esas, lo que será algo eterno. No obstante, si usted ha estado atento a la palabra de Dios, usted puede decidir venir al Señor Jesucristo, quien está aquí para darle salvación. Usted puede venir y conocer quién es Él y cuánto lo ama. Usted puede venir y decidir seguirlo para siempre, porque si lo hace, usted experimentará salvación, paz, vida eterna y victoria en todas las cosas. Amén.